Bueno, esta semana la Policía de Investigaciones detuvo a una persona de 54 años en el norte de la ciudad de Santa Fe, 2 allanamientos, secuestro de celulares, de computadoras, en el marco de una investigación que trataba de establecer y detectar los dispositivos y la persona que usaba esos dispositivos para reenviar, distribuir pornografía infantil. Esto es un delito muy grave, está de más decirlo, y que tiene muchos protocolos de actuación que lo definen, además. Hay una especie de escáner, para usar un término más coloquial tal vez, más sencillo, un escáner que controla a nivel mundial la circulación de información o de imágenes que puedan presumir la presencia de violaciones a niños, pornografía infantil, producción de este tipo de material. Esto se capta en Estados Unidos básicamente, se envía a la Argentina lo recibe en Buenos Aires a partir de una posible geografía donde se esté cometiendo el delito, lo envía hacia esas geografías, en este caso fue Santa Fe, a partir de las direcciones de IP de la computadora donde se podía estar generando esta distribución, hasta que finalmente se da con un propietario, con una persona que puede llegar a operar esa computadora o ese dispositivo móvil. Todo esto es muy resumido, el que lo puede explicar mejor, detalladamente, las consecuencias legales de tener, producir, distribuir o solamente contar con ese material en su teléfono celular, es Marcelo Temperini. Es un abogado especialista en cibercrimen, en delitos informáticos, es muy conocido por todos nosotros porque junto a Maximiliano Macedo integran un dúo que nos ha hecho pensar, repensar, entender cómo funciona esto de la informática, el cibercrimen, no solamente entre nosotros, sino también a nivel mundial. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va, Héctor? Gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Y gracias por haber esperado pacientemente el tramo internacional. ¿Cómo llega la policía a golpearle la puerta de la casa, si es que está el morador adentro, ¿no? A una persona que tiene en su domicilio un teléfono y una computadora desde donde al menos tuvo en algún momento pornografía infantil y decidió reenviarla o distribuirla? Sí, que eso es un poco lo que se busca ahora, una vez que se realice el allanamiento, es el secuestro de dispositivos que contengan todo tipo de contenidos digitales para peritarlos y poder detectar que la información que se detectó en Estados Unidos, que se distribuyó, efectivamente está en alguno de los dispositivos que se secuestró por parte de la policía. Porque esto también es un aspecto interesante a señalarlo. Vos lo contabas, el NSMEC es el Centro Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual Infantil. De paso, te hago un aporte. Por favor. Que desde el punto de vista terminológico se está tratando de evitar la utilización del concepto de pornografía infantil, considerando que en realidad no es pornografía, sino que es más correcto decir que son imágenes de abuso sexual infantil. Perfecto. Porque nunca existe consentimiento por parte del menor, ¿no? Está muy bien. Lo que sucede es que se detecta en Estados Unidos, cuando uno utiliza cualquiera de las plataformas más conocidas, ya sea de Google, de Microsoft y demás, cada imagen que uno envía, cada chat, cada texto, cada mail, es escaneado de alguna forma a través de distintas técnicas para detectar si es posible que eso que uno envía a otra persona sea una imagen de este tipo o un video. Cuando se detecta, se realiza una breve investigación preliminar para no levantar falsas alertas y posteriormente, como decís, se envía al país del cual se detecta que es la conexión. Por ejemplo, un breve paréntesis. Por favor. Te mando la foto de mi bebé en su primer baño en la bañadera, desnudito el bebé, obviamente. Ahí puede saltar una alerta del escáner, pero después hay alguien que vigila esa situación y reconoce que es del tío al padrino, del papá al padrino. Sí. Podría por lo menos detectarlo. Esta investigación preliminar tiene que ver con esto, no levantar falsas alarmas. Incluso te cuento un caso que fue con allanamientos también en nuestra provincia de Santa Fe, una de las operaciones más grandes sobre abuso sexual infantil en la Argentina, que se llamó Operación Ángel Guardián, en el cual una persona desde Perú, a través de perfiles falsos de Facebook, realizaba grooming, ¿no? Esta conducta en la cual un adulto engaña a un menor y consigue, a través de este engaño, el envío de contenidos íntimos. Cuando llega la alerta a la Argentina, no se sabía si era
digamos, un adulto que le pase imágenes de abuso sexual infantil a otro adulto, y en realidad a quien se le hizo el allanamiento era el propio menor que estaba siendo víctima. O sea, quien enviaba era la propia víctima del delito, ¿no? Que esto también hay que tenerlo en cuenta, depende del tipo de investigaciones. Por eso es tan importante la tarea de la policía en definitiva. ¿Cómo funciona? Llega a Buenos Aires, como vos decías, se distribuye geográficamente a la provincia que corresponde. Cuando llega a la fiscalía, en nuestra provincia de Santa Fe, la que corresponde, la toma un fiscal, y tiene que realizar toda la investigación necesaria para que el juez autorice la orden de allanamiento. Claro. ¿Sí? Porque quizás solamente llega, ¿qué es lo que puede enviar desde Estados Unidos? El nombre de perfil, un poco del chat, del contenido, cuáles son las imágenes que ellos han detectado y algunas direcciones IP. Después acá hay que iniciar toda la investigación, porque la realidad es que en Argentina también podemos encontrarnos con, hay localidades en nuestra provincia de Santa Fe en donde el empresario que vende internet no tiene registro de acerca de a qué cliente le asignó tal dirección IP. Esto tiene que ver con una cuestión del funcionamiento de internet, la IP versión 4, que por ejemplo, en una localidad chica, donde hay un revendedor de internet, hay 500 personas que salen todas con la misma dirección IP. Con lo cual ahí la Fiscalía tendría un problema más grave para poder determinar un domicilio al cual allanar. Correcto. Detectando un domicilio, también se hace una investigación si es posible que en ese domicilio, por ejemplo, haya un adulto, si es la producción de abuso sexual infantil, que es lo más grave, el delito más grave. También se realiza una investigación si vive con menores, si es necesario mayor celeridad en la operación. Y ahí se realiza el allanamiento y se secuestra para realizar las pericias y obtener en definitiva las pruebas que permitan llegar a una condena. Recordemos que en Argentina la tipificación a partir del año pasado, con la ley 27436, se tipificó la tenencia simple de este tipo de contenidos, ¿sí? De abuso sexual infantil. Hasta este momento Argentina no lo tenía. De hecho, el propio artículo 128 del Código Penal subsiste una especie de incoherencia. Esto tiene que ver con que el segundo párrafo tipifica la tenencia con fines inequívocos de distribución o comercialización. En ese momento el legislador se demoró en poner fines inequívocos, con lo cual, ¿qué implica? Que si yo no podía probar la comercialización, que es más difícil de probar que la distribución, no había delito en la Argentina. ¿Sí? Hasta el año pasado. Ahora, ¿cómo corroborás la inequívoca intención de distribución? El solo hecho de poder probar de que esa persona se lo envió a otra puede ser considerado distribución. ¿Qué necesito encontrar, por ejemplo, en la computadora? O un programa como estos que utilizan para mirar películas, Ares o Emule, distintos programas para compartir archivos. El solo envío a través de WhatsApp puede implicar una distribución. ¿Sí? ¿Sí? Pero no con fines de comercialización. No, pero es que el tipo penal dice tenencia con fines inequívocos de comercialización o distribución. ¿Sí? La O me permite que no haya comercialización, pero sí haya distribución. Está bien. ¿Y la tenencia simple? Actualmente también es un delito. ¿Sí? Incorporado en la reforma el año del 2018. Pasado, sí. La ley 27436 incorpora la tenencia simple, ¿sí? Y con una pena que está establecida entre 4 meses y 1 año. Quedó 4 meses y 1 año para tenencia simple, 6 meses a 2 años la tenencia con fines inequívocos de distribución y comercialización, y de 3 a 6 años la producción, facilitamiento y demás de las propias contenidos. Sí, supongamos que, porque nos están mirando muchos padres, muchos jóvenes, se utiliza mucho el celular, adultos, adolescentes, en fin, de manera responsable y de manera irresponsable, a veces sin quererlo, ¿no? Recibo un material de abuso sexual, siguiendo tu definición, abuso sexual infantil en mi teléfono. Sí. Como tantos videos que circulan todo el tiempo. Le doy play. Sí, incluso sin darle play. Ya al tenerlo... Porque es la tenencia en tu celular. Si por ejemplo, te llega en un grupo de WhatsApp y tenés descarga automática de contenidos, este es un gran riesgo el que vos mencionás, que se ha debatido, es, tengo descarga automática, no puedo distinguir si la persona en la foto tiene 17 años o tiene 19. Correcto, sí. Serías un delincuente. Está bien, pero en el caso que yo no tenía ninguna intención de contar con ese material en mi teléfono. Pero esto después es cuestión de prueba. Digo, ningún delincuente va a decir que tenía la intención. Digo, esto es el momento de... Tenés razón, sí, tenés razón. Sí, digamos, en el derecho penal esto es si es con dolo o con culpa. Bueno, en principio son todos delitos dolosos. Digo, si yo puedo probar a través de una pericia informática de que yo tenía contenidos, esto hace muchos años, a ver,
Yo entiendo por qué la Argentina el año pasado avanzó en este expansionismo penal sobre la tipificación de la tenencia. Y tiene que ver, en muchos casos, por un problema de prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy similar a al problema de la tenencia de estupefacientes. Sí, porque supuestamente, podríamos decir, responde a la intimidad de una persona. Ahí está. No afecta a terceros. Claro. Y no deben ser perseguidas penalmente por el Estado. Hay un argumento, el que vos mencionás, constitucional, muy fuerte en contra de este avance penal. Sí. Pero ¿por qué políticamente se decide avanzar igual? Porque hay dificultades en la persecución del delito mayor, del que distribuye o comercializa. Lo mismo que pasa en estupefacientes. Sí. ¿No? Entonces, quizás aumentar esto va a ser aumentar estadísticas acerca de, bueno, tenemos tantos casos de abuso sexual infantil condenados, ¿no? Que por eso digo, hay que analizar y tener cuidado con esta cuestión. Entiendo que en este caso es un caso donde se intenta probar distribución, pero en el caso que el fiscal no lo pueda lograr, igual podrá, digamos, en el caso que se encuentren las imágenes, tiene una alternativa penal, es una escala menor, una penal menor, pero aún así sigue siendo un delito. ¿Argentina produce, seguimos con esta definición, pornografía infantil o imágenes de abuso películas sexual, de abuso sexual infantil? Argentina como país, bueno, estadísticamente tiene un índice alto. ¿De producción? Sí, sí, o sea, claramente son todas producciones, digamos, ilegales, pero en nuestro país, con la población que tiene, hay muchísimos casos. Creo que la visibilización de la problemática ha ayudado mucho, muchas denuncias. Creo que la cooperación de empresas privadas, que en definitiva son quienes tienen la posibilidad de revisar ese chat, de alguna forma, bueno, de alguna forma está ayudando. Fíjate lo que pasó con WhatsApp hace pocas semanas en nuestra ciudad de Santa Fe, ¿no? WhatsApp estaba siendo utilizado por este tipo de delincuentes como una vía, como ya no se podía pasar a través de otras empresas, como una vía de distribución de este tipo de contenidos, ¿sí? ¿Qué empezó WhatsApp? Al detectar palabras claves, bloqueaba directamente el grupo. Sí, pero es discrecional de WhatsApp. Sí. Terminan siendo empresas privadas que, de acuerdo a sus propios contratos, dicen: yo establezco de que si vos mencionás la palabra bomba, yo te bloqueo la cuenta. Digo, esto lo puede hacer porque son empresas que unilateralmente prestan el servicio, ¿sí? Entonces, lo que pasó en la ciudad de Santa Fe fueron que chicos, haciendo una broma, le cambiaban el nombre del grupo y terminaban todos los integrantes del grupo siendo bloqueados. Sí, sí. Creo que le pusieron además pornografía infantil al grupo, sí, ¿no? porque son términos que, digamos, hay tecnología que automáticamente va buscando estos términos, OCP, que en definitiva termina siendo la abreviación de pornografía infantil en inglés, digamos, que se van buscando para detectar los casos y poder disparar investigaciones en distintos lugares. La última, Marcelo, esta persona que está detenida por ir al principio de la entrevista, está detenida por distribución, ¿sí? Sí. Más allá que después se pruebe que tenía fines o no de comercialización, ¿qué pena le puede caber? En ese caso está entre 6 meses y 2 años de prisión, con lo cual, bueno, también hay una gran discusión, pero esto tiene que ver con la coherencia de nuestro Código Penal, que ha sido parches tras parches, en donde las escalas penales, uno cuando las analiza objetivamente entre un delito que uno puede entender de una gravedad mucho menor del tema que estamos hablando, hay penas mucho más altas. Exacto. ¿No? Imaginemos delitos fiscales. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas son las escalas que establece hoy nuestro Código Penal en el artículo 128. Yo personalmente creo que desde el punto de vista penal de fondo, tenemos una serie hoy en Argentina de tipos penales para cubrir un montón de este tipo de casos. Lo que sí creo que firmemente tenemos que avanzar, y eso lo digo por nuestro país y por la provincia de Santa Fe, mejorar nuestro sistema procesal penal para la incorporación de evidencia digital. Porque hoy la realidad es que desde los fiscales o la justicia terminan echando mano al principio de libertad probatorio sin tener procedimientos claros sobre la recolección y la presentación de la evidencia digital. Y esto, en definitiva, termina complicándole la tarea al fiscal y es una cuestión del derecho, en definitiva. Gracias por la visita, Marcelo. Por favor, un gusto. Breve pausa, ya venimos para la última parte de Zona Crítica.